Soy el doctor Fernando Olvera Hernández, vengo de la Ciudad de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana. El artículo que en esta ocasión presento en el Congreso se denomina El hábitus en la cultura del joven estudiante de educación superior, caso licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. En los informes que periódicamente presentan las autoridades gestoras de la Institución de Educación Superior, las IES, al hablar de asuntos como deserción, tasas de reprobación, número de egresados, titulados, entre otros más datos, se refieren a los estudiantes en términos estadísticos, olvidando que son sujetos que cotidianamente participan y construyen diversos espacios y universos culturales. El surgimiento de complejas formas de vida social caracterizadas por la articulación de elementos simbólicos de la cultura del individuo, así como el crecimiento urbano de la ciudad, ha incorporado formas de organización comunitaria, instituciones y prácticas que a la población le permite refrendar su identidad local y, a partir de este eje, negociar sus condiciones de vida. En este contexto de cambios y reacomodos, es donde se fortalecen los sentimientos identitarios que se construyen y reconstruyen en el movimiento que provoca la imaginación colectiva, por la exposición cotidiana a los mensajes transmitidos por las TICs, así como por la generalización y acceso a la educación. La homogeneización cultural es resultado de un proceso en el que las tecnologías de información han tenido un papel protagónico para la distribución de mensajes y productos culturales que forman parte de nuestra vida cotidiana. Es necesario reconocer que la relevancia de la propuesta de Bourdieu para explicar cómo se construyen las relaciones de poder desde la cultura, su propuesta obliga a cuestionar los efectos de la publicidad. Para Bourdieu, los cambios y transformaciones de los modelos culturales y de valores no son el resultado de sustituciones mecánicas entre los que se recibe del exterior y lo propio, entre las tradiciones y las costumbres del lugar de origen y el nuevo contexto que se encuentran gracias a la migración. El presente artículo utilizó la metodología cualitativa empleando el método de la entrevista de profundidad a un número limitado de informantes, complementando la entrevista con observaciones in situ. El objetivo fue identificar los elementos que constituyen la cultura de estudiantes de la licenciatura en Administración de la Universidad Autónoma Metropolitana. Con la introducción del concepto de hábitus, Bourdieu explica el proceso por el cual lo social se interioriza en los individuos para dar cuenta de las concordancias entre lo subjetivo y las estructuras objetivas. Para él, la visión que cada persona tiene de la realidad social se deriva de su posición en este espacio. Sin embargo, esta exposición de las mediaciones entre lo económico y lo cultural, que es lo que lleva a analizar las relaciones de poder tan convincente y acabada, nos permite explicar las discordancias entre condiciones objetivas y aspiraciones personales. Esta pregunta es ineludible para profundizar en la relación entre diversidad cultural e imaginario social. Cultura experiencial. Se llama así a los significados y pautas de comportamiento que los individuos adquieren fuera del ámbito escolar, familia sanguínea, grupo social y la sociedad en general. Se puede decir que esta cultura carece de profundidad y presenta errores, pero tiene una influencia muy grande porque es la base de todo conocimiento futuro. Identidad cultural. Es el sentimiento de identificación de un grupo o de una persona en la medida en la que el grupo o el individuo es consciente de su pertenencia a tal grupo o tal cultura. Las características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural compartida, pero esencialmente se determina por diferencia. Sentimos pertenecer a un grupo y un grupo se define a sí mismo como tal al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se define a sí misma en relación a unas características que la hacen distinta a otras culturas. La gente que cree pertenecer a la misma cultura tiene esta idea, porque se basa parcialmente en un conjunto de ritos, reglas, convenios, tradiciones comunes. Pero la apreciación de tales códigos comunes es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras culturas.
Para explicar la manera en que se construyen las relaciones de poder, Bourdieu investiga cómo se articula lo económico y lo simbólico. Para él, las clases se distinguen por su posición en la estructura de la producción y por la forma como se producen y distribuyen los bienes materiales y simbólicos en una sociedad. Por lo mismo, la posesión o carencia de un capital cultural que se adquiere básicamente en la familia permite construir las distinciones cotidianas que expresan las diferencias de clase. Es decir, en la medida en que existe una correlación entre posesión de clase y cultura, se reproducen y se renuevan las relaciones de poder. El hábitus es el concepto que permite a Bourdieu relacionar lo objetivo, la posición en la estructura social, y lo subjetivo, la interiorización de ese mundo objetivo, y lo define como sistema de esquemas generadores de prácticas que expresa de forma sistémica la necesidad y las libertades inherentes a la condición de clase y la diferencia constitutiva de la posición social. Conclusión. Todo el saber ser y hacer o conocimiento científico y cultural que se proporciona en el aula debe servir para provocar la reconstrucción del conocimiento y de la experiencia de los jóvenes universitarios. De lo contrario, pierde su virtud educativa. La ciencia o disciplina que se presenta a los jóvenes universitarios debe estar asociada a la realidad que les toca vivir. Es por eso que decimos que el aula es un ámbito de significados compartidos. La formación académica debe incorporar a la cultura y estar abierta a la experiencia vivencial del individuo. Se trata de que el joven universitario interprete la realidad con la mezcla de los aprendizajes escolares y experienciales. Por otro lado, en el aula se debe fomentar el aprendizaje significativo, en tanto éste lleva a una interpretación crítica de los hechos. Se trata de guiar a los jóvenes universitarios para que éste pueda establecer algo parecido a una malla o red conceptual entre el conocimiento ya existente y el nuevo conocimiento que se le presenta. En el caso particular de la enseñanza de la ciencia de la administración, se debe tratar de propulsar el aprendizaje significativo, ya que éste lleva a una visión integradora de la administración. Finalmente, es necesario que el joven universitario entable relaciones entre los distintos hechos, experiencias empíricas, para que pueda adquirir la noción de proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su atención, gracias.